Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, ese rincón virtual donde desmenuzamos, analizamos y disfrutamos a fondo los romances, las intrigas, los secretos mejor guardados y los dramas más jugosos del mundo del espectáculo. ¿Listos para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros inesperados y revelaciones impactantes? Porque hoy, mis queridos adictos al chisme, tenemos un plato fuerte, un manjar exquisito que muchos de ustedes nos han estado pidiendo a gritos, suplicando que investiguemos a fondo. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Miren, la verdad es que la química entre estos dos titanes turcos de la actuación fue innegable, palpable y casi tóxica desde el primer momento en que los vimos juntos en la pantalla chica, interpretando a Eda YLDZ y Serkan Bolat en la exitosísima serie Senkal Kam. La telenovela fue un verdadero boom mundial, arrasando en ratings, conquistando corazones en cada rincón del planeta y catapultando a Hande y Kerem a una fama estratosférica, a un nivel de reconocimiento global que quizás ni ellos mismos imaginaron. Y por supuesto, esta ola de éxito vino acompañada de una legión de fans apasionados, millones de personas que soñaban con que su romance trascendiera la ficción y se convirtiera en una hermosa realidad. Y aunque al principio y con insistencia, ambos negaron rotundamente cualquier relación más allá de la amistad, de la camaradería y del respeto profesional, los rumores persistieron, las miradas cómplices captadas por las cámaras se multiplicaron, las sonrisas tímidas se hicieron más frecuentes y las fotos robadas, esas instantáneas casuales que los mostraban compartiendo momentos íntimos fuera del set de grabación, no hacían más que avivar el fuego de la especulación, alimentándolas. Esperanzas de los fans que anhelaban verlos convertidos en una pareja real. Y así fue. El cuento de hadas se hizo realidad. Hande y Kerem, Eda y Serkan confirmaron su relación, desatando una ola de alegría y emoción entre sus seguidores. Vimos sus viajes juntos, sus escapadas románticas a lugares paradisíacos, sus muestras de cariño públicas, sus mensajes llenos de amor en las redes sociales y sus proyectos profesionales compartidos, consolidando su imagen como la pareja del momento, como el dúo perfecto que combinaba talento, belleza y una química arrolladora. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo de Hollywood, el cuento de hadas, lamentablemente, llegó a su fin. Los rumores de una crisis en la relación comenzaron a circular con fuerza, las especulaciones sobre posibles infidelidades se hicieron más frecuentes y, eventualmente, la confirmación oficial de la separación llegó como un balde de agua fría para los fans, quienes no perdieron la esperanza de una reconciliación, de una segunda oportunidad para el amor. Y es aquí, mis queridos chismosos, donde la historia se pone aún más interesante, donde el drama se intensifica y donde las teorías conspirativas comienzan a florecer. En las últimas semanas han surgido ciertas pistas, ciertas coincidencias que nos hacen pensar, que nos llevan a sospechar, que nos invitan a creer que Hande y Kerem podrían haber tenido una escapada secreta, lejos de los focos, de las cámaras indiscretas y de la presión mediática. Una escapada para reencontrarse, para reconectar, para revivir la llama del amor. La primera pista, y quizás la más evidente, son las fotos que ambos han publicado en sus respectivas cuentas de redes sociales. Fotos que a primera vista parecen inofensivas, fotos de paisajes impresionantes, de platos de comida exquisitos, de actividades cotidianas que cualquiera podría realizar durante un viaje. Pero si analizamos detenidamente estas imágenes, si las observamos con ojo crítico, si las comparamos minuciosamente y si las ponemos una al lado de la otra, notamos ciertas similitudes, ciertos detalles que sugieren, que insinúan, que revelan que ambos estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo. Por ejemplo, una de las fotos publicadas por Hande mostraba una vista panorámica de un paisaje montañoso imponente, con picos nevados que se alzaban hacia el cielo y un valle verde y exuberante que se extendía a sus pies. Días después, Kerem publicó una foto similar, tomada desde un ángulo ligeramente diferente. La geografía era la misma, la formación de las montañas era idéntica, el cielo azul y despejado era el mismo, e incluso la luz del sol parecía ser la misma. ¿Una simple coincidencia? Quizás. Pero cuando empezamos a sumar coincidencias, cuando las similitudes se multiplican y cuando los detalles se vuelven demasiado específicos, la probabilidad de que todo sea una simple casualidad disminuye drásticamente. Otra pista reveladora la encontramos en las historias de Instagram, esas publicaciones efímeras que desaparecen después de 24 horas. Ambos publicaron historias mostrando platos de comida muy similares, pertenecientes a un restaurante aparentemente alejado de los circuitos turísticos habituales, un lugar con encanto, un rincón escondido que solo conocen los locales.
La decoración del restaurante, los manteles a cuadros, los platos de cerámica artesanal, los cubiertos de plata, e incluso los vasos de cristal tallado, eran idénticos. Nuevamente podría ser una coincidencia. Quizás ambos tienen gustos similares y decidieron visitar el mismo restaurante en días diferentes. Pero, ¿qué tan probable es eso? ¿Qué tan factible es que dos personas que viven en diferentes ciudades, que tienen agendas apretadas y que supuestamente están separadas, elijan el mismo restaurante escondido en un lugar remoto? Pero la joya de la corona, la prueba más contundente, el santo grial de la evidencia, es una fotografía que fue filtrada por un fan anónimo. En la fotografía, que llegó a nuestra redacción a través de una fuente confidencial, se ve a dos personas caminando de espaldas por una calle empedrada de un pequeño pueblo costero. La calidad de la imagen no es la mejor, la nitidez deja mucho que desear y la iluminación es tenue, pero la figura masculina se parece innegablemente a Kerem Bürsin. Su altura, su contextura física, su forma de caminar y el corte de su cabello son inconfundibles. Y la figura femenina, aunque su rostro no es visible, tiene un cabello largo y castaño y una complexión física muy similares a los de Anderzel. La foto fue tomada en un pequeño pueblo costero, un lugar que, según nuestras fuentes, es conocido por ser un destino romántico y tranquilo, un refugio para parejas que buscan intimidad y privacidad. Ahora bien, entendemos que todas estas son solo pistas, son solo indicios, son solo piezas de un rompecabezas que aún no hemos logrado armar por completo. No tenemos pruebas irrefutables, documentos firmados, vídeos comprometedores o testimonios directos que confirmen al 100% que Hande y Kerem hayan tenido una escapada secreta. Pero considerando la evidencia que hemos recopilado, analizado y presentado, la probabilidad de que así haya sido es bastante alta. Y si esto es cierto, si Hande y Kerem realmente se han dado una segunda oportunidad, si han decidido dejar atrás sus diferencias y apostar nuevamente por el amor, nos alegramos enormemente por ellos. Merecen ser felices, merecen encontrar el amor verdadero, y si lo han encontrado el uno en el otro, que viva el amor, que viva la reconciliación y que viva la esperanza. Además, hay que tener en cuenta el factor tiempo. Ambos han estado relativamente inactivos en sus redes sociales en las últimas semanas, publicando contenido con menos frecuencia de lo habitual y mostrando una actitud más reservada. Esto es inusual, considerando lo activos que suelen ser y lo mucho que les gusta compartir su vida con sus fans. Podría ser una simple coincidencia, una casualidad sin importancia, pero también podría ser una señal de que ambos querían desconectar del mundo exterior, apagar sus teléfonos, alejarse del ruido mediático y disfrutar de un tiempo a solas, lejos de los focos y la presión mediática. Por supuesto, es importante recordar que Hande y Kerem son personas privadas, que tienen sentimientos, emociones y preocupaciones, y que tienen derecho a mantener su vida personal alejada del público, a resguardar su intimidad y a tomar sus propias decisiones. Si realmente han decidido darse una segunda oportunidad, es comprensible que quieran mantener su relación en secreto, al menos por ahora. La presión de los fans, las expectativas de los medios y el escrutinio público pueden ser abrumadores, y es importante que tengan espacio para reconstruir su relación a su propio ritmo, sin interferencias externas. Y hablando de reconstruir, recordemos que la ruptura entre Hande y Kerem, según los rumores que circularon en su momento, fue debido a diferencias irreconciliables en cuanto a sus prioridades profesionales. Hande estaba enfocada en expandir su carrera internacionalmente, buscando oportunidades en Hollywood y participando en proyectos ambiciosos que la llevaran a nuevos horizontes. Mientras que Kerem, por su parte, quería establecerse en Turquía y crear su propia productora, apostando por el talento local y produciendo contenido de calidad para el mercado turco. Si realmente han decidido volver a estar juntos, significa que ambos han tenido que ceder en algo, que han tenido que encontrar un punto medio que funcione para ambos, que han tenido que comprometerse a apoyar los sueños y aspiraciones del otro. Y eso, mis queridos chismosos, es señal de madurez, de compromiso y de un amor verdadero que está dispuesto a superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem realmente tuvieron una escapada secreta? ¿Creen que su romance está vivo y coleando? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, protagonizando una nueva serie o película? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos saber su opinión, queremos conocer sus teorías y queremos escuchar sus predicciones. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Hande y Kerem, aquellos que suspiraron con su romance en Senkalkapm, y aquellos que nunca perdieron la esperanza de una reconciliación.
En resumen, hemos analizado todas las pistas, todas las coincidencias, todos los rumores y todas las especulaciones que sugieren que Ander Zel y Kerem Bürsin podrían haber tenido una escapada secreta, un viaje romántico para reavivar la llama del amor. Hemos visto las fotos, las historias de Instagram, la foto filtrada por un fan y el análisis del tiempo que han estado relativamente inactivos en sus redes sociales. Y aunque no tenemos pruebas irrefutables, la evidencia apunta a que su romance podría estar más vivo que nunca. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo lleno de chismes, intrigas y especulaciones. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se olviden de dejarnos sus comentarios aquí abajo, queremos saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem realmente están juntos de nuevo? ¿Qué les depara el futuro a estos dos talentosos actores? Queremos leer sus teorías. Y antes de despedirnos, un último llamado a la acción. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por su apoyo, gracias por su fidelidad y nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima, mis chismosos seriales.